a resolver este problema que fue el que quedó de tarea. Lo primero que tenían que hacer era identificar dónde están mis triángulos en este problema. Obviamente el primer triángulo lo identificamos bien rápido porque es el que está aquí, ¿verdad? Chiquito con rojo. El otro triángulo también está formado, ¿sí se fijan? Con los mismos lados, pero los alargamos y creamos el triángulo mayor, que es el que puse ahorita con color rosa. ¿Sí alcanzaron a identificar ustedes los triángulos o estuvieron batallando en identificarlos? ¿Sí o no? A lo mejor ni lo intentaron, ¿verdad? Bueno, ahora el segundo paso. Tenemos que identificar cuáles son los lados homólogos. Para identificar los lados homólogos, a veces es importante ubicar cuáles son los ángulos, los que tenemos iguales. Acuérdense que en figuras semejantes, los ángulos tienen que ser iguales, entonces tenemos que identificarlos. Obviamente, estos triángulos que están uno encima de otro, están compartiendo un ángulo y ese ángulo es el mismo para ambos. ¿Cuál es ese ángulo? ¿Quién lo quiere identificar? ¿Será este que está con la letra A? ¿Será este que está con la letra B? ¿O será este que está con la letra S? ¿Con la S? Con la S, ¿verdad? Aquí está. Ese es el ángulo que están compartiendo ambos triángulos. Así que hasta ahorita ya sabemos cuál es el que están compartiendo. Este morado, el S. Es el mismo para los dos. Ahora, ¿cuáles otros son los mismos? Bueno, acuérdense que en la introducción que les compartí del video, decía que estos lados son siempre paralelos. Y como están unidos por la misma línea recta, eso quiere decir que este ángulo de aquí y este ángulo de acá son los mismos, ¿sí? Tienen la misma amplitud porque son lados paralelos. Este y este son los mismos. Por lo tanto, el ángulo B y el ángulo D que está aquí también son los mismos. Ahora ya identificamos los dos triángulos y ya identificamos los ángulos, cuáles son los mismos, cuáles son los de la misma medida en los diferentes triángulos. Ahora vamos a empezar a hacer esta relación de proporción para encontrar el valor que me están solicitando, que en este caso es X. X es igual a, y no viene el valor porque es el que tenemos que encontrar. Entonces, acuérdense que la relación, voy a quitar esos para que se vea más claro el problema. Acuérdense que la relación es, tenemos que poner aquí dos lados homólogos, igualarlos a otros dos lados homólogos. En el primer renglón vamos a poner los valores de un triángulo y en el segundo renglón vamos a poner los valores del otro triángulo. No vamos a mezclar, siempre conserven esta como regla. En un renglón los valores de un triángulo, en otro renglón los valores del otro triángulo. No mezclen, por favor. Entonces, vamos a empezar con la primera razón. Acuérdense que aquí vamos a tratar siempre de poner nuestra variable para que sea más sencilla esa regla de 3. Entonces ponemos la variable, la incógnita, que es X. ¿Cuál es el valor o el lado homólogo en el otro triángulo? 10. 10. Ese es el valor que vamos a poner abajo. Ahora, ¿qué otro valor nos dan? Aquí, si nos fijamos en el triángulo de aquí abajo, en el que tiene el 10, perdón, ¿qué otro valor me dan en ese triángulo? ¿Qué otro lado me dan? ¿El lado que mide cuánto? 12 metros. 12. ¿Cuál sería el homólogo en el triángulo mayor o en el triángulo más grande? 30. 30, ¿verdad? El que está aquí. Pero ojo con eso, porque voy a ponerlo con color.
este lado va desde la A, no llega hasta aquí el lado del triángulo mayor. O sea, no solo vale 30, vale 30 más estos 12 que están aquí abajo del triángulo menor, ¿sí? Este 30 va de aquí hasta aquí, pero ahí no se queda mi lado. El lado del triángulo es todo esto, desde la A hasta la S. ¿Cuánto vale mi lado homólogo, el de color rosa que acabo de pintar ahorita? 42. 42. Ojo con eso. Cuando los triángulos están empalmados, a veces es difícil conocer cuál es su valor. Entonces, nada más tengan mucho cuidado, observen, no se apresuren. Ya que tengamos nosotros nuestra relación de proporción, que es la que está aquí, acuérdense que se resuelve como Cruzando. Método cruzado. cruzado, sí. Quiere decir que multiplicamos x por 12, y lo ponemos, lo igualamos a la otra multiplicación, que es 10 por 42. Este paso lo podemos saltar. Si ya somos muy buenos en las operaciones mentales, bueno, pues x por 12 va a ser 12x y 10 por 42 ponemos 420. Entonces, este paso está de más, pero si lo quieren poner para que se acuerden, está correcto, o sea, no hay ningún problema. Conforme vayan haciendo más ejercicios, ustedes se van a dar cuenta de que pueden irse saltando pasos que son sencillos o que son obvios. Ahora aquí tenemos que despejar la variable x. ¿Qué me estorba? Me estorba este 12. ¿Qué operación está haciendo el 12? ¿O cómo la quitamos? Está multiplicando. Está multiplicando, va a pasar al otro lado. Con la operación inversa, Dividiendo. que es dividir. Bajamos el 420 y este 12 pasa dividiendo. Ahora hago la división. 420 entre 12, ¿cuánto me da? 25. 35. Muy bien, gracias, Francisco. Y ese es el valor que estábamos buscando. Esa es la distancia que hay entre estos dos árboles. 35 metros, ¿verdad? Porque todos estamos manejando metros, 30 metros, 10 metros, 12 metros. Entonces, por lo tanto, este es 35 metros también. ¿Dudas con este problema? Ahora continuamos con este otro ejemplo que también viene en su libro, en la página 126, es el inciso A. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Si no, yo lo leo, no hay problema. Dice, para medir la altura del árbol, una mujer colocó un espejo en el piso a 30 metros del árbol. Entonces, cuando les pongan así el dibujito y el problema, lo primero que tienen que hacer es ir anotando los valores que les va diciendo el problema, irlos anotando en el dibujo, en la representación gráfica. Si no hay dibujo, yo les recomiendo que ustedes lo hagan. Si están en un examen y no trae dibujo, bueno, ustedes hagan el dibujo para que se den una idea visual de qué se está hablando en el problema. Entonces dice 30 metros. ¿Dónde pongo el 30? A ver, díganme. ¿Dónde lo pongo? Aquí, en los ojos, lo pongo acá, lo pongo aquí abajo, o lo pongo aquí, hacia el árbol. ¿Dónde? La letra E. ¿De la letra E hacia el árbol o de la letra E hacia la letra A? Vuelvo a leer. Una mujer colocó un espejo en el piso a 30 metros del árbol. Punto E. Aquí está el espejo. Hacia la B. El árbol es el punto B. Entonces, ¿dónde pongo los 30? ¿Del E al B o del E al A? Del E al B. Del E al B, ¿verdad? Porque es distancia que está del árbol, no la distancia que está ella, a la distancia que está el árbol. Entonces, por eso es importante el análisis, chicos, analizar el problema. Y no importa que lo volvamos a leer y a leer y a leer, es hasta que estemos bien seguros, ¿ok? Ahora dice,
En él se refleja la punta del árbol. Se sabe que los ángulos A y B miden lo mismo. Aquí está el ángulo A, aquí está el ángulo B. Ahora dice, si AE y tiene una rayita, eso significa el segmento AE, o sea, la distancia, es igual a 2 metros. Aquí ya me están dando otro valor. ¿Dónde voy a poner esos 2 metros? Los voy a poner De la A a la E. de la A a la E, ¿verdad? Aquí están 2 metros. Dice, y los ojos de la mujer están a 1.6 metros del piso. ¿Dónde voy a poner esos 1.6 metros? Los pongo aquí. La A minúscula. Los pongo aquí o los pongo acá. Aquí, ¿verdad? Porque es la altura a la que están los ojos. Entonces corresponden aquí a la altura. Ahora sí, ya anotamos todos los valores que nos da mi problema. Y la pregunta es, ¿cuál es la altura del árbol? Entonces, vamos a poner una incógnita. Nosotros la elegimos, acuérdense. Puede ser cualquier letra del abecedario, desde la A hasta la Z, pero voy a escoger la X. Porque es la favorita, ¿verdad? La incógnita favorita es la X. Entonces la ponemos aquí, la representamos con la letra X. No sabemos cuánto vale la altura y le ponemos aquí la raya. Esta es la altura y vale X, porque la desconozco. Ahora vamos a seguir analizando mi problema. ¿Qué valores, qué ángulos me dijeron que son los mismos? En mi problema me dijeron que hay dos La A minúscula y la B minúscula. A y B. Estos son iguales. Ahora, también tengo otros dos ángulos que son iguales. ¿Quién me quiere decir cuáles son? ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Cuánto vale este ángulo? 90 grados. 90 grados. Acuérdense que las alturas siempre van a formar ángulos de 90 grados respecto al suelo. Así es como se mide la altura. Entonces, aquí tenemos un ángulo de 90 grados porque es la altura del pino y tenemos otro ángulo de 90 grados porque es la altura de los ojos. Ya identificamos dos ángulos iguales. Como tenemos dos ángulos iguales, estos triángulos son triángulos semejantes. Una característica de los triángulos semejantes. Tenemos dos ángulos iguales, que en realidad son los tres, pero con que sepamos dos, pues ya es obvio que este y este que está acá arriba también son iguales, ¿verdad? Vamos a empezar a sacar esa relación de proporción que me va a ayudar a encontrar el valor de X. Acuérdense que arriba en el primer renglón voy a poner los valores de un triángulo y abajo los valores del otro triángulo. ¿A quién pongo aquí en la primera posición? A X. La X. Voy a poner la X. ¿Cuál es el valor homólogo a X en el otro triángulo? 1.60, ¿verdad? Estamos hablando de la altura. Ahora, ¿qué otro valor me dan en el triángulo mayor que tiene la X, por el triángulo 1? ¿Qué otro valor me dan? 30. 30. Ya se puso primero. Bueno, el 30 es el homólogo a 2 metros que está aquí, ¿verdad? Si se fijan, el 30 está entre el ángulo verde y el ángulo naranja. Entonces, en el otro triángulo, el valor que está entre verde y naranja también es el homólogo. Quiere decir que estos dos lados son homólogos. Por eso aquí hago esta división, 30 entre 2. Para resolver esta relación de proporción, ¿cómo dijimos que se resuelve? Método cruzado. Por método cruzado. Multiplicamos X por 2, lo ponemos aquí, va a ser igual a la otra multiplicación cruzada, que es
1.6 por 30 o 30 por 1.6. El orden de los factores no altera el producto, puede ser uno u otro. Multiplicamos x por 2, va a ser igual a 2x, y 1.60 por 30 va a ser igual a 48. Ahora, para despejar el valor de x, este está multiplicando, va a pasar. Dividiendo. Me va a quedar 48 entre 2. X va a ser igual a ¿cuánto? 24. X es igual a 24. Y ese es el valor de la altura del pino. El pino mide 24 metros. ¿Dudas hasta aquí? No. Con eso terminamos el segundo ejemplo. Bueno, vamos a empezar con el último ejercicio, que es el ejercicio 2 de la página 126. Y viene en su libro este dibujito de un río, vienen unas líneas ahí imaginarias y les dice, analicen el diagrama inferior de la izquierda y anoten cómo podría medirse el ancho de un río. Aquí viene una línea imaginaria que representa el ancho del río. Y luego vienen otras líneas imaginarias y aquí abajo nos dan unas medidas. Dice, por ejemplo, si el segmento AO, aquí tenemos las letras mayúsculas y arriba la línea que me indica que me está dando el segmento o la distancia entre esos puntos, es igual a 15 metros. Y luego dice, coma, vamos a ir anotando los valores en mi dibujo. ¿Dónde voy a poner esos 15 metros? Los voy a poner de P a Q, de O a B, de O a A o de A a P. De O a... De O a A o de A a O, ¿verdad? Es lo mismo. 15 metros. Otro dato que nos dan es la distancia o el segmento OB es igual a 10 metros. ¿Dónde voy a poner esos 10 metros? Los voy a poner de P a Q, de Q a B, de B a o de A a P. De B a O. De B a o de O a B, es lo mismo, ¿verdad? 10 metros. Por último me dicen, y el segmento BQ es igual a 9 metros. ¿Dónde pongo esos 9 metros? De P a Q, de Q a B o de A a P. B a Q. De B a Q, ¿verdad? Como me dice mi segmento, 9 metros. Y la pregunta, ¿cuál es el ancho del río? ¿Dónde voy a poner esa pregunta y cómo la represento aquí en mi problema? ¿Cómo represento un valor que desconozco en mi problema? X. Con una incógnita, ¿verdad? Como dijo su compañera, X. Puedo utilizar cualquiera del abecedario, pero ya sabemos que nos gusta la X y la volvemos a poner. X. Ahora ya tenemos todos los datos que nos da el problema, ya los tenemos aquí. Seguimos observando nuestro problema y nos damos cuenta que estas líneas imaginarias nos forman unas figuras geométricas. ¿Qué figuras nos forman esas líneas imaginarias? Triángulos. Nos forman triángulos, ¿verdad? Aquí tenemos el primer triángulo y aquí abajo tenemos el segundo triángulo también. Ahorita vamos a ver las características de ese triángulo, de esos triángulos. Tenemos ahora que checar si esos triángulos son triángulos semejantes. Acuérdense que una característica de los triángulos semejantes es que tenemos dos ángulos iguales. Y también nos damos cuenta, al observar mi problema, que esos triángulos se forman o están formados con lados que se extienden. Por ejemplo, esta línea recta une dos lados de los triángulos y esta otra también. Entonces, estas líneas rectas forman parte de mis triángulos. Siempre que tenemos dos líneas que se están cortando, esas líneas forman ángulos.
Encontramos 4 ángulos. Cuando cortamos 2 líneas rectas, encontramos 4 ángulos. 1, 2, 3, 4. Y en esos triángulos hay ángulos, perdón, en esos ángulos, algunos son iguales. Los que están opuestos por el vértice o los que están unos enfrente de otros. Por ejemplo, aquí los amarillos. Este ángulo está enfrente a este, por lo tanto, esos valen lo mismo. Pero aquí en mi problema, esos ángulos no forman parte de mis triángulos. Entonces, no me interesan. ¿Cuáles sí forman parte de mis triángulos? Estos que están acá, ¿verdad? Los rojos, los de color rojo. Esos sí forman parte de mis triángulos y yo puedo identificar que son ángulos iguales porque están cortados con las mismas líneas rectas. Entonces, esos sí los voy a dejar ahí porque sí me interesan, forman parte de mis triángulos y los dejo ahí. Ahora, ¿cuáles otros puedo visualizar fácilmente? Bueno, tengo estos con color verde. ¿Qué característica tienen estos ángulos? ¿O cuánto miden? 90 grados. Miden 90 grados, ¿verdad? Tenemos aquí un ángulo de 90 grados y acá otro ángulo de 90 grados. Y ya tenemos reconocidos a 2 ángulos iguales en ambos triángulos. Por lo tanto, esos triángulos son semejantes. Obviamente, el tercer triángulo va a ser igual en ambos también. Ahora, ya que tenemos identificados nuestros triángulos y ya podemos identificar los ángulos, cuáles son iguales, y podemos también nosotros saber cuáles son nuestros lados homólogos, entonces vamos a poder empezar a hacer nuestra relación de proporción. Empezamos, obviamente, acuérdense, el primer renglón vamos a poner los datos de un triángulo y en el segundo renglón vamos a poner los datos del otro triángulo. Como sugerencia, el primer dato que ponemos es X. X, la incógnita. ¿Cuál es el lado homólogo a X o qué valor tiene? Va a ser el lado que está entre el ángulo amarillo y el ángulo verde. 9 metros. 9 metros, muy bien. Ahora, ¿qué otros lados homólogos tengo que yo puedo utilizar aquí para hacer mi relación de proporción? 15 metros que iría arriba y 10 que iría abajo. Muy bien. 15 y 10, perfecto. Ya tenemos mi relación completa. Ahora, ¿cómo se resuelve esta relación de proporción? Multiplicando. Tenemos que multiplicar cruzado, ¿verdad? Quiere decir X por 10, y lo anoto, X por 10 va a ser igual a la otra multiplicación que es 9 por 15, y la anoto también. Ahora resolvemos esta pequeña ecuación que tenemos aquí despejando el valor de X. Empezamos haciendo las multiplicaciones, 10 por X o X por 10 es lo mismo, 10X. 9 por 15 o 15 por 9, 135. Ahora este 10 se está multiplicando, va a pasar Dividiendo. dividiendo. Me va a quedar 135 entre 10. ¿Cuál es el resultado de esta división? 13.5. 13.5. Acuérdate, cuando tenemos dividido entre 10, solamente corremos el punto una posición. Nos da 13.5. Y ese sería el ancho de este río. 13.5 metros. Y bueno, pues sería todo. Este sería el último problema que vimos. Y espero que no tengan ninguna duda.